El robot salvaje de DreamWorks Animation es una obra maestra visualmente impresionante, emotiva y encantadora. Muchos la están llamando una de las mejores películas del estudio, así que quisimos retomar ese tema y ver en qué lugar se encuentra la película. En nuestra lista de niveles de películas animadas, DreamWorks Animation destaca por sus altibajos. Algunas de sus películas son verdaderas obras maestras creativas, otras son bastante malas. Empecemos por lo más bajo. El nivel F es donde vamos a encontrar las peores películas de DreamWorks, ya sea porque están mal escritas, son increíblemente frustrantes o simplemente son malas en general. Primero está Shrek 3, considerada la peor secuela de DreamWorks. Sé lo que pasó, pero no lo creía. Aunque no fue tan grave para acabar con la franquicia de Shrek, sí dañó su reputación. Esta película de Shrek, más que otras de DreamWorks, se centró en referencias a la cultura pop y chistes, lo que la perjudicó. No es particularmente divertida, y la historia es increíblemente mediocre, considerando lo mucho que el príncipe encantador es un retroceso como villano principal. Aquí no hay mucho encanto ni el corazón clásico de Shrek. La ansiedad de Shrek por ser papá resulta predecible. Muchos han notado que esta subtrama, relevante solo para adultos, junto con el humor infantil de la tercera entrega, vuelve todo confuso. Realmente no saben a qué audiencia están tratando de llegar, y por lo tanto no logran complacer a nadie. En general, esta película es muy desordenada y dolorosamente nada graciosa, lo que fácilmente la convierte en una de las peores de DreamWorks, posiblemente la peor. Después de eso, tenemos Espíritu Indomable, otra secuela que realmente no tenía razón de ser estrenada en cines considerando su conexión con la caricatura de Netflix. Pero bueno, DreamWorks la trató como una parte legítima de su filmografía, así que la vamos a juzgar con los mismos méritos. Aquí vamos, empezando. Aunque esta película no hace nada para arruinar el legado del espíritu original, ya que sigue al hijo de espíritu en lugar del famoso caballo en sí, aún así no se siente como si realmente estuviera agregando algo a la historia original. Todo lo que intenta hacer simplemente se siente como una imitación pálida de los momentos y temas de la primera película, sin ser lo suficientemente único ni interesante como para sostenerse por sí solo. Genérica y predecible describen bien esta película, cuya animación ni se acerca a las de DreamWorks actuales, menos a la original. ¿Espíritu? Eso no es bueno. Aunque Shrek 3 no tenía claro su público, Espíritu Indomable solo busca atraer a niñas que aman los caballos. No hay nada malo en eso, pero no busca ser asombroso, pues los personajes principales son unidimensionales. Cabalga como el viento, señor Zanahoria. Simplemente es aburrida, predecible y carece de personalidad, desafortunadamente. Y realmente no podemos imaginar a nadie, ni siquiera a las chicas que aman los caballos, queriendo ver esta película más de una vez. Para terminar con el nivel F, realmente no podíamos dejar esta sección sin hablar de El Espantatiburones. Vaya, ¿qué queda por decir sobre El Espantatiburones? Después de todo, esta película es bastante infame por su mala animación y arte feo, sus personajes poco agradables y su historia predecible e increíblemente frustrante. Sin rodeos, Oscar es un mal protagonista. Aunque esa es la idea, Oscar, eres simpático pero insignificante. Él realmente no crece ni mejora mucho a lo largo de la película, lo que hace que su final feliz se sienta francamente inmerecido. Los otros personajes son, en el mejor de los casos, aceptables, aunque las alegorías hechas con Lenny y toda su historia no han envejecido bien. Luego están los chistes de mal gusto, la abundancia de referencias a la cultura pop que no son graciosas. La película tiene una naturaleza desagradable difícil de ignorar. Para darle crédito a El Espantatiburones, al menos no fue una mala adaptación de una franquicia exitosa, a diferencia de las otras dos de su categoría. Incluso El Espantatiburones, aunque sea mala, algunos la disfrutan irónicamente. Decir que es tan mala que es buena era exagerado. Decir que es buena es exagerar. Ni la ironía ni los memes salvaron esta película mediocre. ¿Cómo obtuvo otra nominación al Oscar? Ahora vamos a la categoría D. Estas películas siguen siendo malas frente a la categoría anterior, pero aún tienen algunos méritos, aunque pocos y dispersos. Aquí está la última película 2D de DreamWorks en cines. Sinbad, la leyenda de los 7 mares. Es una lástima que esta película haya terminado con el 2D de DreamWorks, pues tiene buenos elementos. Para empezar, una película basada en las famosas aventuras de Sinbad es una idea bastante sólida y con la ejecución adecuada podría haber sido una película de aventuras increíble. También hay algunos personajes y dinámicas fuertes aquí, en particular el personaje de Eris, quien, siendo sinceros, tiene una animación y un estilo realmente espectaculares,
así como la relación bastante entretenida, aunque quizá un poco cliché, entre Sinbad, Proteo y Marina. Sin embargo, la película todavía tiene algunos aspectos que la detienen, como algunos monstruos generados por computadora mal implementados, un humor que a veces funciona y a veces no, y algunos elementos de la historia poco desarrollados que le impiden alcanzar su verdadero potencial. Entendemos por qué esta película es un placer culposo o joya oculta para fans de DreamWorks. Pasando de espadachines a caracoles, hablemos de Turbo. ¿Pensarías que una película sobre un caracol que quiere ganar las 500 millas de Indianápolis sería más interesante? Desafortunadamente, aunque algunos fanáticos pueden encontrarle cierto encanto y simpatía a esta película y a sus personajes, en general se siente como un concepto ya visto, que termina sin ser tan inventivo como podrías haber sido. Su previsibilidad se considera el mayor inconveniente de la película, aunque algunos aún pueden disfrutar de lo divertida o conmovedora que Turbo puede ser de vez en cuando. Claramente tienes las habilidades para pagar las cuentas. Sí, los caracoles tenían que pagar cuentas. Es cierto, puede que no esté a la altura de algunas de las películas más destacadas y fuertes de DreamWorks, pero para lo que es, Turbo, al final del día, resulta más deficiente que realmente mala o imposible de ver. Es genérica, pero no tiene nada terrible. Incluso puede sacarte una risa o un au, y eso ya es algo. Decidir si es una copia de Ratatouille y Cars es otra historia. Otra secuela en este nivel es Un jefe en pañales, Negocios de familia. Después hablaremos de la primera, pero por ahora solo mencionamos esto. La primera película tuvo momentos encantadores y emotivos dentro de su locura y concepto disparatado. La secuela lleva todo al extremo al presentar un nuevo jefe bebé y convertir otra vez a los hermanos Templeton en niño y bebé. Sí, esta película se enfoca totalmente en lo absurdo de la franquicia, olvidando el aspecto de esto podría ser una historia o elemento imaginario de la original. Esta secuela se esfuerza en referenciar a Jefe en pañales. Aunque la locura extra puede no atraer a todos, ¿qué tal una ovación de pie? puede que sea justo lo que otros buscan. Además, Negocio Familiar sigue enfocándose en el aspecto familiar de la franquicia, agregando dulzura a la locura. Se podría decir que muchas otras películas de DreamWorks hacen mejor este aspecto, pero aún así le daremos algo de crédito a esta película donde lo merece, aunque en general probablemente solo atraiga a niños pequeños. Para cerrar el DS, destaca la decepcionante película Ruby Gillman, Adolescente Kraken. Aunque el concepto de la película es interesante, muchos creen que no se concretó. Al final, es otra película de DreamWorks que termina siendo bastante deficiente en el departamento de historia, resultando increíblemente predecible y poco desarrollada, especialmente si conoces los clichés del género en los que la película se basa. Muchos también se sintieron decepcionados con la villana principal, Chelsea, deseando que fuera mucho más que la típica villana traicionera y unidimensional en la que terminó convirtiéndose. La animación y el estilo artístico también dejan algo que desear, sin embargo, no es tan mala como El espantatiburones. Aunque es genérica y predecible, la acción y algunos momentos entre Ruby y su madre son disfrutables. No es un completo naufragio. Entendemos por qué algunos prefieren escribir su versión de la película. A continuación, tenemos las películas de DreamWorks de nivel C, las que quedan justo en medio por ser bastante promedio y aceptables en cuanto a sus historias, chistes y animación. La comedia de ciencia ficción Home es considerada una de las películas más infantiles de DreamWorks, aunque no está nada mal. Mucho del texto de ciencia ficción que aparece en la película puede ser bastante genial y se utiliza en escenas muy dinámicas. Los personajes principales tienen una buena relación entre ellos, mientras que los propios alienígenas pueden ser bastante graciosos cuando quieren. Ahora está vibrando. ¿Va a explotar? Claro. Algunos aspectos de la película siguen siendo algo tontos, y a veces la voz y la forma de hablar de O pueden llegar a ser irritantes. Tip no puede salir de eso ahora, pero la película nunca llega a ser realmente molesta. Destaca el clímax, cuando O decide hacer lo correcto y enfrentar a los Gorg. Logra ser emotivo y memorable, haciendo que la película destaque aunque sea solo una película de viaje por carretera con alienígenas. En el peor caso, la película resulta familiar y poco arriesgada, pero no por eso es mala. Aunque los niños son quienes más la disfrutan, no son los únicos que pueden disfrutar Home. La siguiente película del estudio es Hormigas. Ah, sí, la primera película de DreamWorks. ¿Es un clásico subestimado que quedó opacado por las películas que vinieron después? Bueno, no exactamente. Oye, es una porquería. No es mala. Si bien ciertamente tiene mérito en cuanto a la animación y la gran ambición, algunos sienten que esta película tiene un problema de tono. No sabes si es para familias o adultos porque algunas bromas son muy maduras. ¿Sabes? Iba a dejar que te convirtieras en parte de mis fantasías más eróticas. Sin mencionar toda la violencia en la película.
Para ser justos, hay personas a las que realmente les gustan sus temas relacionados con la lucha de clases y su sentido del humor. Es una película muy aguda y comparada con otras de DreamWorks, destaca por su originalidad. Sin embargo, otros pueden no encontrar la historia, el arte ni el humor de la película muy atractivos, al no poder adaptarse completamente al tono cambiante de la película o verla como demasiado oscura. Esta película de DreamWorks depende más de los gustos personales que la mayoría de las otras. Y si nos preguntas, diríamos que logra quedar justo en el medio, para bien o para mal. A continuación, tenemos al Jefe en pañales original. Lo ames o lo odies, no se puede negar que esta es una de las franquicias más grandes de DreamWorks actualmente, y en sus mejores momentos, en realidad puede ser bastante conmovedora e incluso un poco graciosa. Yo hago popó, ellos limpian, pam. Soy el jefe. Esos momentos aún son pocos, pero existen. De cualquier manera, la película mantiene un buen equilibrio entre ser loca y ser más realista, dependiendo de lo que la escena necesite, y la imaginación de Tim. Las manchas y el cambio de animación se consideran lo mejor de la película. La lección, aunque predecible, es bonita. Así que, aunque el humor relacionado con el baño y los bebés puede volverse cansado después de un rato, creemos que hay suficiente aquí para ponerla justo en medio del catálogo de DreamWorks por lo que es. Estamos seguros de que pudo haber sido mucho más asquerosa o molesta, sin embargo. Seamos realistas, esta película aún así no se ganó exactamente su nominación al Oscar. Justo delante de Un jefe en pañales, vamos a poner a Los Croods en la siguiente posición. Aunque pudo ser la versión de DreamWorks de Los Picapiedra, esta película tiene identidad propia. Aunque al final del día sigue siendo una película bastante simple, hay que reconocer el gran mérito que tienen los diseños de personajes, criaturas y ambientes de esta película. La combinación de estos elementos da identidad a la premisa. Aunque son arquetípicos, los Croods resultan agradables. Los amo. Los chistes pueden variar de tontos a bobos, y no todos funcionan, pero en general el humor nunca llega a ser demasiado molesto. Afortunadamente, en el peor de los casos, podrías decir que esta película es quizá un poco demasiado simple o un poco predecible, lo que hace que en su mayoría se sienta como una película solo para niños. Con un buen inicio y clímax, esta familia merece un alto lugar en nuestro ranking. Hemos llegado a una colaboración de DreamWorks con Aardman Animación, presentando la comedia subterránea, Flushed Away. Muchos consideran Flushed Away una de las películas más débiles de Aardman, pero sigue siendo Aardman. Así que esta última colaboración entre ellos y DreamWorks resultó bastante buena, a pesar de cualquier drama detrás de cámaras. Aunque puede ser fácil extrañar la animación en plastilina clásica de sus colaboraciones anteriores, Flushed Away aún ofrece algunas secuencias de acción divertidas que tanto niños como adultos pueden disfrutar. Los personajes son agradables, aunque algo estándar. Roddy y Rita son una pareja clásica, y los villanos de la película cumplen bastante bien con su papel, aunque no sean los mejores que cualquiera de los estudios puede ofrecer. Sin embargo, hay algunos inconvenientes, como que el humor a veces es un poco demasiado tonto y frenético. Es otro de esos casos en los que cuánto te guste la película puede depender simplemente de tus gustos personales. Y para muchas personas, esta película logra caer justo en la categoría de ser simplemente aceptable. Y hablando de aceptable, así es básicamente como se puede describir Abominable 2. Una película que, curiosamente, pasó un poco desapercibida. Esta fantasía suburbana no es mala, pero se siente incompleta pese a sus buenos elementos. Aunque puede que nos guste el lazo increíblemente tierno entre G y Everest, no es necesariamente el más memorable. De hecho, quizás se siente demasiado parecido a otras amistades que ya hemos visto del estudio. Todo esto mientras le falta ese pequeño extra, algo que lo haga realmente memorable. Lo más memorable de la película son los escenarios y el uso de los poderes de Yeti de Everest, que ofrecen el mayor espectáculo. Si buscas algo memorable por motivos equivocados, hay que hablar de la villana sorpresa, la doctora Sara. ¿Quién dijo que solo Disney tiene villanos sorpresa? Sí, a nadie realmente le agrada ni le importa a esta señora. Algunos incluso consideran que su inclusión es un notable inconveniente para lo que de otra manera podría verse como una película de fantasía infantil bastante estándar. Everest pide un deseo. Es divertida y dulce, y ciertamente bonita, pero estas cosas no logran compensar lo que a la película le falta en originalidad. Siguiendo adelante, tenemos Los Croods 2, una nueva era, otra secuela de DreamWorks que algunos consideran incluso mejor que la original. Aunque esta franquicia aún no ha logrado alcanzar un estatus legendario, muchos fanáticos sienten que Los Croods pudo ofrecer una secuela sorprendentemente decente. Y nosotros, por si no lo notaste, pensamos lo mismo. En vez de solo mostrar una familia moderna, hicieron chistes divertidos e ingeniosos con eso. Eso es tu reflejo, se llama espejo. Haciendo que los mejorados se sientan menos como un simple recurso de la trama y más como personajes realmente divertidos con los que disfrutamos ver interactuar a los Croods. Tiene más estilo, acción y una animación hermosa.
La lección sobre aceptar nuevas formas de vida conecta bien con la película original. No es perfecta, con chistes tontos que hacen poner los ojos en blanco o suspirar. Tampoco es la historia más profunda. Este programa es para niños más grandes. Algunos críticos también opinan que a veces es demasiado caótico y loco. Pero bueno, si buscas pasar un buen rato, estas dos familias pueden darte justo lo que necesitas. De cavernícolas a monstruos, sigue Monstruos contra Aliens. Algunos tal vez se sorprendan de verla tan alto, pues muchos fans críticos de DreamWorks la critican o la ignoran, siendo algo así como la oveja negra de las películas de género, del estudio a mediados de los 2000 aún así. Creemos que esta película tiene más de lo que parece. Por un lado, aunque su premisa puede ser increíblemente tonta e incluso un poco superficial, el equipo de MBA logró un gran trabajo, haciendo un homenaje y parodia a películas de monstruos y ciencia ficción de serie B con exageraciones. Algunos chistes de la película son admitidamente malos. Pero aún así, la vibra definitivamente está ahí, al igual que el corazón. Cuando se trata de nuestros monstruos protagonistas, es agradable ver cómo se unen y fortalecen su amistad a lo largo de la película. Pero sin duda, el elemento más fuerte de esta película es la protagonista, Susan, también conocida como Ginórmica. ¿Viste lo fuerte que soy? Probablemente no haya un frasco en este mundo que no pueda abrir. Quizás sea apresurado, pero su crecimiento y seguridad destacan, sobre todo siendo la primera protagonista femenina de DreamWorks. Reconocemos que esta película aún no es perfecta, y que, sí, este género no es para todos. Pero los personajes divertidos y la acción aún más divertida son suficientes para que le demos a esta película el reconocimiento que creemos que merece. Entrando a la franquicia de Madagascar, aquí es donde vemos que los pingüinos de Madagascar, quienes eran los personajes cómicos secundarios, no logran sostenerse por sí solos cuando se les da el protagonismo. Es una historia tan vieja como el tiempo, y aunque esta película no fue un completo desastre ni nada por el estilo, los pingüinos de Madagascar no pudieron superar las expectativas, considerando que ya tenían su propio programa de televisión en ese momento. No podemos culpar al público por no querer ver una aventura larga de los pingüinos. Aún así, siguen siendo personajes divertidos con buena dinámica. Sus hazañas son igual de impresionantes que en las primeras películas de Madagascar, permitiendo que los espectadores todavía se sorprendan con ellos de vez en cuando, incluso si el truco ya se ha vuelto un poco viejo a estas alturas. Pero quizás los mayores inconvenientes de esta película son los otros personajes con los que los pingüinos tienen que interactuar, es decir, un grupo de espías árticos llamados Viento del Norte y el villano Pulpo Dave malo. Como toda la película es una broma continua de los pingüinos, algunos la encontraron más agotadora que emocionante. Aunque los pingüinos siguen siendo divertidos aquí, recuerdas que puedes tener demasiado de algo bueno. Por último, con la C, está el original Gato con Botas, otra película de acción sobre un personaje secundario cómico. Inserta la frase de las dos monedas de Phineas y Ferb. Si me dieran una moneda por cada vez que una marioneta me condenó, tendría 2. No es mucho, pero es raro que pase 2 veces. Aunque no es tan buena como otras de Shrek, esta película no es mala. La historia de Gato con Botas, de su pasado trágico a su triunfo, es muy fuerte. Si el humor hubiera funcionado mejor, la película estaría 1 o 2 niveles arriba. Desafortunadamente, su humor cae mucho en el rango de aciertos y errores, con algunas escenas que incluso se sienten un poco largas por esto. No es exactamente lo que quieres de una emocionante comedia de acción. En este caso, los villanos Humpty, Dumpty y la pareja Jack y Jill resultan perjudiciales porque no son tan fuertes como otros villanos de la franquicia. Aún así, no es tan malo como el príncipe encantador en Shrek 3. Lo más frustrante de esta película es lo cerca que está de ser grandiosa. A veces una escena o chiste falla y afecta el ritmo, pero gracias a eso, conocimos a Kitty Patitas Suaves, un personaje divertido, y el meme de "yo estuve ahí todo el tiempo por Humpty", así que diríamos que esta película vale la pena existir solo por esas cosas. Ahora hemos entrado en las películas de nivel B, que es donde empezamos a ver las películas realmente buenas. Aunque no sean las mejores, entiendes por qué tienen fans. Son divertidas y agradables. A pesar de defectos, es hora de ir a los suburbios. Empezamos el nivel B con Vecinos Invasores. Esta película puede haber envejecido un poco, sintiéndose muy de principios de los 2000 con sus referencias, presentación y sentido del humor. Pero, ¿quién dice que eso es algo malo? Me gusta, es atrevido. Vecinos Invasores logra destacar en su simplicidad, siendo increíblemente encantadora en su mayor parte, y aún así logra sorprender y tomar desprevenidos a los espectadores con algunos de sus chistes más grandes y bromas más locas. ¿Eso lo dije en voz alta sobre el juguete chillón?
¿De verdad fue icónico? Salvo por la previsibilidad que viene con ser una historia del tipo mentiroso revelado, la película logra ser increíblemente consistente con sus risas, sin mencionar sus momentos más conmovedores. Claro, al final del día, puede que solo sea una película tonta de animales que hablan, pero basándonos en lo bien que resultó, sentimos que realmente no necesita ser nada más que eso. ¿Qué mejor película para nivel B que una sobre abejas? ¿Hablamos de B-Movie? Seamos sinceros, el concepto de la película y los lugares que alcanza rápidamente son una locura, y eso es lo que a muchos les encanta. En cuanto a ser absurda y fuera de lo común, B-Movie es probablemente uno de los mejores ejemplos de cómo mantiene ese equilibrio de ser absolutamente ridícula. Aunque es realista y te importan los personajes, solo nos harán trabajar hasta morir. Pero lo intentaremos. ¿Y los memes? ¿Realmente necesitamos mencionar todos los memes icónicos que salieron de esta película? Realmente es algo increíble, viéndolo en retrospectiva. Sin embargo, reconocemos que este estilo de humor ciertamente no es para todos. Si no eres fanático de la comedia absurda, de un estilo de narración más relajado o del stand-up de Jerry Seinfeld en general, esta película realmente no tiene mucho más que ofrecerte. Aún así, hay que reconocer la ambición y la voluntad de hacer cualquier cosa. Solo DreamWorks haría una película así, y eso le da su encanto. ¿Te gusta el jazz? Llegamos a otra película 2D de DreamWorks, Espíritu. El corcel de cimarrón casi opuesta a la anterior. Espíritu es una película hermosa que se toma su tiempo para mostrar los paisajes del viejo oeste. Aunque algunos la consideren aburrida a veces, nosotros la valoramos. Esta película no tiene miedo de tomarse su tiempo, lo que a su vez permite que los momentos más emotivos tengan un impacto mucho mayor. También hay muchísima emoción en esta película, y el último acto tiene posiblemente las secuencias de acción más emocionantes que este estudio haya producido jamás. En realidad, las únicas desventajas que podríamos mencionar son que la historia puede parecer bastante simple y el humor puede quedarse un poco corto, lo cual estaría bien si no intentara seguir haciendo chistes. Además, la narración hecha por Matt Damon puede ir desde sentirse innecesaria hasta ser simplemente molesta. Algunas personas también han criticado la banda sonora muy contemporánea y llena de Bryan Adams de esta película, lo cual también podemos entender hasta cierto punto. Pero dejando de lado esos pequeños defectos, esta película sigue siendo bastante sólida en su mayoría. Para este siguiente lugar, vamos a hablar de las 3 películas de Trolls, ya que, si nos preguntas, todas lograron posicionarse más o menos igual, tanto en sus aspectos positivos como en sus debilidades. Dentro de cada película, hay personajes divertidos, covers pegajosos y algunas canciones originales igual de agradables. Un falsete de oro, aunque a nadie le importaba. Algunos chistes sorprendentemente muy graciosos, la gran creatividad que se muestra cuando se trata del mundo de los trolls y las criaturas que viven en él. Pero también tienes algunos chistes bastante simples, algunos momentos que quizás son demasiado locos y sin sentido, los chistes de pedos y otras cosas que quizá no sean del gusto de todos, si nos preguntas. No son ni de cerca tan malas como algunos de sus mayores detractores quieren hacer creer. De hecho, tienen bastante contenido debajo de todo ese brillo y logran ser películas bastante divertidas. Dicho esto, no podemos ignorar lo superficiales que tienden a ser. Sin embargo, en cuanto a la narrativa, seguimos apreciando sus temas sobre la felicidad, el amor, la comunidad y la familia. Estas películas forman una trilogía sólida, aunque tu disfrute depende de tu humor y gusto musical. Si tuviéramos que ordenarlas de peor a mejor, diríamos que Trolls Gira Mundial es probablemente la tercera, mientras que Trolls 3, Se armó la banda y la original son consideradas mejores. Sin embargo, al final son bastante similares. Pero ahora es momento de dejar el mundo de los trolls y hacer un viaje a China. Con la película más reciente en esta lista de niveles al momento de escribir esto, Kung Fu Panda 4, quizá una de las películas más controvertidas en este nivel. Kung Fu Panda 4 ciertamente tiene sus detractores, ya que es vista como la más débil de la serie. No estamos del todo en desacuerdo con esa afirmación y creemos que tiene méritos suficientes para no odiarla. Como las otras películas de la serie, la acción sigue siendo de primera. Además, incluso después de varios años, Po no ha perdido el ritmo y sigue siendo el protagonista simpático que siempre ha sido. La película transmite bien la idea de aceptar el cambio, y sus chistes aún funcionan. Destaca el enfoque en el Sr. Ping y Li Shan. Jen no es el personaje más profundo, pero tiene fans por su divertida, aunque cliché, relación con Po. Nos gustaría ver qué hacen con ella después. Dicho todo esto, la villana de la película, la camaleona, y cualquier elemento de la historia relacionado con ella son, sin duda, los puntos más débiles de la película. Si le sumamos el ritmo vertiginoso de la película, así como lo predecible que puede llegar a ser, termina quedándose un poco corta en comparación con lo increíble que fueron las primeras 3 películas. No es para nada imposible de ver, pero estos defectos notables nos impiden ponerla en una posición más alta. A continuación, tenemos otra trilogía increíblemente consistente de DreamWorks, que son las películas de Madagascar. Bienvenidos a Madagascar.
Estas películas realmente son clásicos, con un sentido del humor que va desde lo ingenioso y astuto hasta lo simplemente disparatado. Los personajes de Madagascar, como los 4 protagonistas, los pingüinos, los lémurs y Motomoto, y villanos tontos como Nana y la Capitán Dubois, son fácilmente su mejor aspecto, incluso cuando las historias de estas películas no están en su punto más fuerte. Simplemente no puedes evitar querer ver a estos personajes y las aventuras tan graciosas en las que se meten. También hay mucho corazón aquí, sin mencionar algunas secuencias de acción y persecución increíbles que son difíciles de olvidar, como la secuencia de la ruptura de la presa en la segunda película, o de hecho, prácticamente cualquier secuencia de acción de la tercera película. Pero aunque cada una de estas películas es disfrutable por sí misma, es bastante fácil ver que la original tenía la historia más fuerte, mientras que las secuelas, aunque también tuvieron sus propios momentos emocionales fuertes. Aquí y allá, en general, estaban más enfocadas en ser comedias increíblemente locas, lo cual lograron para ser justos. Por lo tanto, en cuanto a clasificación, diríamos que los más buscados de Europa fue la llamada peor, seguida de Escape a África, siendo la original Madagascar la mejor en nuestra opinión. Aún así, no podemos subestimar que es un conjunto de películas muy sólido y muy consistente. Disculpas a todos los fans de Jack Frost allá afuera, pero vamos a clasificar El origen de los guardianes a continuación. No es exactamente la mejor de las historias más dramáticas que DreamWorks tiene para ofrecer, pero aún así logra posicionarse bastante alto. Se siente como una película de reunión de superhéroes, pero con mitos y leyendas de la infancia. La presentación, diseño y animación de la película capturaron muy bien esas sensaciones. La creencia es un buen tema, y los personajes, aunque no muy profundos, son memorables, siendo Santa, el Conejo de Pascua y Jack Frost favoritos de los fans. En cuanto a los defectos, su villano puede quedarse un poco corto. Para algunos no es tan amenazante como debería ser, y la historia es un poco simple. Algunas personas pueden verlo como que intenta ser demasiado serio y épico. A pesar de sus personajes principales y su concepto apto para niños, es una película que quizá merece más reconocimiento. No merecía ser uno de los mayores fracasos de taquilla de DreamWorks. Después de Las abejas, sigue la comedia familiar de viajes en el tiempo, Señor Peabody y Sherman. Como otras de este nivel, esta película es divertida, su mejor cualidad. Mi victoria. Bueno, tal vez la segunda mejor, ya que muchos han elogiado esta película por su enfoque en la familia y por tener en el centro una relación increíblemente tierna entre padre e hijo. Su humor es genial, clásico y caricaturesco, con algunas referencias a la cultura pop o la historia. Un defecto notable de la película es la inclusión de Penny, quien resulta antipática al inicio y luego se convierte en damisela, aunque no la consideramos la peor. Ciertamente no es lo suficientemente mala como para arruinar por completo la película, de verdad. Peabody y Sherman son los protagonistas que dan vida a la película, resaltando la importancia de la familia y llevando al público a una divertida e inolvidable aventura, llena de risas y corazón. Ya acercándonos al final de nuestra lista de niveles, es momento de hablar de las películas de nivel A, aquellas que son casi perfectas, pero que siguen siendo realmente memorables e increíblemente disfrutables por sí mismas. Comenzando con el nivel A, está lo que podría considerarse la película más subestimada de la franquicia de Shrek, que es Shrek 4. Quizás un poco pasada por alto cuando salió por primera vez, muchos han encontrado una nueva apreciación por esta película por regresar la franquicia a sus raíces. Al oír la sinopsis de "Qué bello es vivir" con Shrek, parece que será un desastre, pero en realidad es todo lo contrario. Esta película es divertida, con nuevos elementos como versiones alternativas de personajes y un ejército de ogros para que Shrek conviva. Atrévete a alimentarme si te atreves. Sus momentos emocionales son de los más intensos de la franquicia, como cuando Shrek le expresa a Fiona su felicidad por enamorarse de ella otra vez. ¿Cómo no llorar con eso? Y aún falta hablar del villano, que también es increíble. Rumpelstiltskin es un ejemplo perfecto de un villano que puede ser divertido, astuto e incluso un poco amenazante, todo en uno. En realidad, lo único que impide que esta película sea de nivel S es el primer acto, que es algo lento y un poco molesto. Shrek es forzado a ser un patán. Aunque es parte de su desarrollo, muchos creen que al decirle a Fiona que desearía que todo fuera como antes de rescatarla, se excede. Además de esto, hay mucho que disfrutar en lo que podría ser la última entrega de Shrek. Ojalá vaya más. Ahora pasamos de una posible despedida a Kung Fu Panda 3. Algunos ven Kung Fu Panda 3 como un retroceso frente a la segunda. Es más tonta y menos oscura, con un villano menos interesante y menos amenazante que Lord Shen y Tai Lung para Po y Shifu. Pero siendo honestos, sentimos que la mayoría de las historias y villanos habrían tenido dificultades para igualar, y mucho menos superar, lo que se vio en las primeras 2 películas de Kung Fu Panda. Así que, tanto como película independiente como secuela, la tercera película logra tener éxito en ambos aspectos. Es realmente divertida de principio a fin. Es agradable ver a Po continuar su viaje de autodescubrimiento,
y es igual de divertido verlo convivir con su padre biológico y con los demás pandas. Primero enseñaré Kung Fu antes de defensa personal. La acción, animación y atmósfera de la película mantienen el nivel de la franquicia, aunque es más simple y quizá menos emotiva para algunos. Esta tercera película aún tiene suficientes aspectos positivos para consolidarla en el legado de la franquicia. Después sigue el clásico animado El Camino hacia el Dorado. No sorprende que esta película sea un éxito entre los fanáticos de la animación años después de su estreno. Para muchos, es una de las películas más divertidas de DreamWorks por sus protagonistas, Miguel y Tulio, y su tono más maduro. Sus bromas destacan por la interacción divertida entre personajes y un humor sutil e ingenioso. Sí, es una de las películas más hermosas de DreamWorks por su arte, con fondos bellos para la selva y la ciudad de El Dorado. Es una película de aventuras emocionante de principio a fin, con algunas secuencias bastante divertidas además, pero sus personajes y los lazos que forman entre ellos también son increíblemente disfrutables. ¿Y ya mencionamos la banda sonora? Sí, Elton John dio lo mejor de sí en esta película. Si dicen que soy un dios, eso soy. Aunque la película es divertida y emotiva, algunos críticos sintieron que le faltaba profundidad emocional y la consideraron demasiado caricaturesca. Pero tenemos que discrepar respetuosamente, porque aunque sí, tal vez no sea la historia de amistad más profunda, sigue siendo increíblemente divertida. Hablando de pasar un momento divertido y encantador, regresando a las colaboraciones con Aardman, hablemos de Wallace y Gromit, la maldición del conejo hombre. Para decirlo simplemente, si ya eres fan de Wallace y Gromit, probablemente te va a encantar esta película. Aunque no hayas visto los cortos anteriores de este dúo, es probable, igual te la vas a pasar bien con esta película, ya que pone al frente y al centro los mejores elementos de Wallace y Gromit. Estos elementos incluyen personajes encantadores, una animación en stop motion sobresaliente y algunos chistes bastante buenos que van desde lo tierno hasta lo hilarante. No tiene miedo de ser tonta y un poco absurda, ni tampoco intenta suavizar los elementos más oscuros, como el villano de la película, Victor Quarterman, que simplemente intenta matar a Wallace por cualquier medio necesario. También hay mucho corazón, permitiendo que el amor y la amistad genuinos que Wallace y Gromit tienen entre sí brillen perfectamente. Con todo esto, realmente se siente como una película que cualquiera podría disfrutar a cualquier edad. No es de extrañar que este dúo sea atemporal. DreamWorks tiene excelentes animaciones basadas en libros que capturan el espíritu original. Ninguna lo hace mejor que Capitán Calzoncillos, su primer gran película. Si le preguntas a un adulto que leyó Capitán Calzoncillos qué pensó de la película, seguro dirá que revivió su infancia, incluso si no leíste los libros antes. Esta película logra sostenerse por sí sola gracias a los elementos adicionales, como enfocarse más en la amistad entre Harold y Jorge y su disposición a hacer lo que sea necesario para protegerla, o dándole más profundidad al señor Krupp para hacerlo más comprensible, en vez de dejarlo solo como una figura de autoridad unidimensional. El sentido del humor de la película también es bastante bueno, ya que sabe cómo usar bien sus chistes más escatológicos y enfocados en el humor, sin hacer que sean el único tipo de bromas en la película. Destaca los estilos de animación en la película, como 2D y marionetas. ¿Aún no te convence Capitán Calzoncillos? Bueno, ¿qué tal la canción de Weird Al en los créditos si eso no te convence de esta película? Nana, Capitán Calzoncillos. Sí, nada lo hará. Ahora, es momento de una fuga silenciosa con pollos en Pollitos en Fuga. Sí, nuestra elección para la mejor colaboración entre DreamWorks y Aardman es precisamente la primera, porque a veces simplemente lo logras a la perfección en tu primer intento. Tenemos que trabajar en equipo, lo que significa que tú haces todo lo que yo te diga. Esta película es una emocionante parodia de las películas de fugas de prisión de principio a fin, con personajes entrañables que, incluso después de 20 años, siguen siendo recordados con cariño, sin mencionar algunos grandes chistes y una aclamación increíble que aún se mantiene. No quiero ser un pastel, no me gusta la salsa. Secuencias como la máquina de pasteles, la fuga, la construcción del avión o la batalla final con la señora Tweety son de lo mejor de ambos estudios. Y por muy divertida y tonta que pueda ser esta película, las emociones y lo más oscuro, los elementos más conmovedores que se pueden encontrar detrás de la historia y su grupo de personajes, son lo que realmente la lleva al siguiente nivel para hacer algo extraordinario. La banda sonora destaca en cada pista, incluso con Casus realmente impresiona. Lo único negativo que la mayoría de la gente puede señalar sobre Pollitos en Fuga es que es otra historia que depende del tropo del mentiroso revelado. Pero aún así, está lejos de ser el peor ejemplo de una historia así. Aunque es predecible y algo gastado, aún hay mucho por disfrutar y elogiar. Por eso obtuvo un lugar alto, casi en el nivel superior. Así clasificamos Cómo entrenar a tu dragón. El mundo oculto es otra película de DreamWorks que podrías ver. Existen varias opiniones sobre su clasificación en otras listas. Para nosotros,
Los aspectos positivos de la franquicia aún superan las decisiones dudosas de esta tercera entrega. Prácticamente todo lo que te encanta de las primeras 2 películas de dragones sigue aquí, lo que permite que aún se sienta como una conclusión satisfactoria para la trilogía. Para algunas personas, la naturaleza agridulce de este final también les suma mucho. A otros no les gusta el final y creen que despedirse de los dragones fue innecesario. También se critica que Gristle, el villano, es poco destacado, el tono es inconsistente y el enfoque en el equipo humano de Hippo resulta molesto. Aún así, su animación impresiona y sus temas conmueven a muchos fans, permitiendo que Cómo entrenar a tu dragón cierre con gran consistencia y en alto. Comenzamos el top 10 de películas de DreamWorks con la última del nivel A, Los tipos malos. Uno de los éxitos recientes más populares de DreamWorks destaca por ser una potente y divertida vuelta al cine de género del estudio. Esta versión de estudio de una película de atracos destaca por su estilo y narrativa. No nos presten atención, solo estamos robando este lugar usando personajes animales antropomórficos. La película logra ser increíblemente creativa con su humor, así como en la manera en que retrata sus temas. Los personajes de esta película son encantadores y algunos, como Lobo Dayan y Serpiente, son complejos. Destaca la acción y las persecuciones de autos. Esta película, que es simplemente un espectáculo increíble, lleva la animación ya de por sí muy estilizada al límite. En general, realmente no hay mucho que no guste de esta película, salvo 1 o 2 elementos de la historia, que tal vez se sienten un poco apresurados, además de uno que otro chiste de pedos. Aún así, no es de extrañar que tantos se hayan enamorado de esta película, viéndola como un regreso a la buena forma. Para DreamWorks, por fin, tuvimos películas de nivel S de DreamWorks, lo mejor de lo mejor en cuanto a historias, humor y animación, y las que son consideradas legendarias por los fanáticos de la animación en todas partes. En el nivel S está la exitosa secuela Cómo entrenar a tu dragón 2, considerada por algunos fanáticos como la mejor de la franquicia. Pero aunque no podemos llegar tan lejos, no podemos fingir que no lo es. Sigue siendo una película espectacular que hace un gran trabajo, aprovechando las fortalezas de la original, permitiendo que se sienta fresca en lugar de ser solo una repetición. Las emociones que vienen con la introducción de Valka y la muerte de Stoico, junto con el vínculo creciente entre Hippo y Chimuelo, cumplen su función increíblemente bien. Las escenas de acción y vuelo, sello de la franquicia, seguían siendo excelentes. Además, la película fue elogiada por arriesgarse y ser más oscura que la primera, incluso si todavía había algunos momentos de alivio cómico, principalmente de parte de los amigos humanos de Hippo. No todo lo apreciaron. Se dice que Drago no es un villano tan interesante, pero aporta una amenaza decente a la película. Sin embargo, en general, Cómo entrenar a tu dragón 2 es una película que casi nunca falla y fácilmente se considera una de las entregas más fuertes que el estudio ha producido. Kung Fu Panda 2 también es vista como una de las mejores secuelas de DreamWorks. Es difícil olvidar una película que aborda el genocidio, aunque Kung Fu Panda 2 nunca resulta demasiado oscura. A pesar de sus momentos serios, la película sigue siendo divertida. Presenta nuevos personajes favoritos y una historia conmovedora y entrañable. Es genial ver a Po crecer como maestro de Kung Fu y aceptar su pasado, lo que le permite avanzar con sus amigos y su padre adoptivo. La acción y el estilo de la película también lograron ser de primer nivel, con la paz interior de Po, la demostración de la gota de agua y la secuencia, donde lo vemos redirigir las balas de cañón de Shen hacia él mismo, siendo los momentos más destacados de la película. Algunos fans ven a Shen como el mejor villano de Kung Fu Panda y uno de los mejores de DreamWorks. Me alegra mucho que te sientas así siendo un villano. Eso es a la vez cómico, trágico y completamente despreciable cuando se trata de su disposición para cometer actos horribles de maldad. De nuevo, es una película que tiene un equilibrio perfecto cuando se trata de sus elementos cómicos y dramáticos. Y aunque puede volverse un poco lenta en su segundo acto, los momentos altos que logra alcanzar son de esos que muchos no han olvidado y probablemente nunca olvidarán. Dejando dragones y kung fu, hablemos de Superhéroes y Megamente, una película adelantada a su tiempo que no tuvo éxito al inicio. Hoy en día, muchas personas recurren a Megamente como un gran ejemplo tanto de comentarios sobre el género como de su versión del mismo, que aún puede sostenerse por sí sola como una historia en general disfrutable, aunque tal vez un poco obvia con algunos de los monólogos de los personajes, sigue siendo una película increíblemente divertida e ingeniosa que te hará reír tanto como te hará reflexionar sobre los tropos de superhéroes que ya conoces también. Esta película tiene a uno de los protagonistas más carismáticos del estudio, Megamente. Una gran mezcla de egocéntrico y simpático que siempre sabe qué decir. Aunque algunos elementos de la película son familiares, mantiene la atención con su narrativa ingeniosa, humor y temas que conectan con todos, sin importar si les gustan los superhéroes. Justo fuera del top 5 está la original Shrek.
un parteaguas para la animación. No podíamos dejar de poner la primera Shrek en el nivel S. Aunque se podría argumentar que hay una entrega de Shrek mejor, hay que respetar a la original por romper el molde. Aunque su historia podría ser más fuerte, y su humor, aunque sigue siendo muy bueno y muy memorable, tal vez podría depender un poco menos del humor escatológico, son los personajes los que realmente ayudaron a que esta película brillara. La relación entre Shrek, Burro y Fiona es genuina, destacando un romance encantador que es el núcleo de la película y conecta con los personajes y sus historias. La película utiliza y subvierte tropos de cuentos de hadas con acierto. Sorprende que la animación siga destacando tras casi 3 décadas. Shrek es una película que merece todos los elogios que recibe, y realmente es un clásico de primera. De principio a fin, no sorprende ver la original, Cómo entrenar a tu dragón en el nivel S. Es una clásica historia de un niño y su dragón. Aunque la trama y personajes son simples, la forma conmovedora y grandiosa de presentarlos compensa cualquier defecto de la película. La relación entre Hippo y Chimuelo es icónica, como sus impresionantes vuelos. Incluso los clichés como el romance entre Hippo y Astrid o sus problemas con su padre encajan bien y se disfrutan, aunque sean familiares. En una palabra, esta película casi se siente mágica, y la forma en que todo encaja perfectamente lleva al público a una experiencia increíble. Pero ahora, sin más preámbulos, es momento del momento que probablemente has estado esperando. Es hora de hablar de nuestra película número 5 de DreamWorks. El robot salvaje, basada en libros de Peter Brown, narra cómo un robot halla su hogar en el caos del bosque. Desde el principio, tengo que decir que esta es, sin duda, la película más hermosa de DreamWorks hasta la fecha. El robot salvaje tiene uno de los escenarios más hipnotizantes que he visto en una película animada. Todo, desde atardeceres hasta tormentas de nieve e incendios forestales, es igual de hermoso. El detalle es increíble, como el contraste entre el mundo que todavía está habitado por humanos, que se ve demasiado saturado y artificial, y el bosque real, que tiene una paleta de colores más suave y sutil. Ese nivel de detalle se extiende más allá del bosque, hasta las criaturas que viven en él. Desde esa escena icónica donde Ross descubre lo rápido que un enorme grupo de mariposas puede pasar flotando junto a su mano, hasta la adorable escena de apertura con esa linda familia de nutrias. Esta película es un verdadero espectáculo, y solo se eleva aún más gracias a una banda sonora igual de impresionante. Hombre, todo es elogio, y ni siquiera he hablado de la historia que realmente se cuenta aquí. Ross es parte de la línea Razum de asistentes robóticos y su lema es que un Razum siempre cumple su tarea. Ahora, cuidarlo es tu tarea. Tarea adquirida. Básicamente piensa en Wall-E y Baymax mezclados en una licuadora. Cuando su envío se pierde en una isla llena de animales, Ross no encuentra a quien la ordenó y termina ayudando a los demás que la ven como un monstruo. Rechazada instantáneamente por la mayoría de los animales. A Ross solo se le da una tarea adecuada cuando rescata un pequeño huevo de ganso y cría al gansito que sale de él como si fuera suyo, pero no sin la ayuda de su astuta amiga zorra, Fink. Columpiarse es fácil. Puedo enseñarle como mi mamá me enseñó. La mayoría de los giros de la historia aquí no te sorprenderán, honestamente. Ross no siente nada al principio, pero una vez que empieza a criar a Bright Bill, comienza a sobreponer las necesidades de su bebé por encima de su propia programación, con la ayuda de una cínica y adorable compañera zorra, por supuesto. Pero el hecho de que la historia sea bastante simple no le quita lo impactante que es. Durante la película, Ross aprende lo que es ser salvaje. Al principio ayuda por programación, pero luego lo hace porque realmente lo desea. Incluso arriesgó su vida y se lesionó para ayudar a Bright Bill a volar. Aprendiendo sobre amistad, autosacrificio y amor. Gana la confianza de los animales, los une y los rescata de una tormenta de nieve, mejorando el bosque. Tras participar, esa unidad les permite enfrentar a Bantra y sus robots hostiles. Esto resulta en una de las mejores escenas de acción del tercer acto, y quizá, en el final más agridulce, ver que las criaturas solo pueden despedirse de Ross o acabar en la lista negra de Smokey el oso, es, sinceramente, una de las escenas más desgarradoras en una película de DreamWorks. Y vamos, no puedo ser el único que se le salieron unas lágrimas cuando Fink empezó a suplicarle a Ross que no se fuera. El clímax emocional es cuando los animales reconstruyen el bosque y mantienen sus lazos tras la partida de Ross. Y, por supuesto, escuchar al fin el esperado "Te quiero" entre Ross y Bright Bill.
que tenga más dulzura que amargura. Honestamente, podría seguir hablando por horas sobre lo increíblemente buena que es esta película. Y al igual que Los tipos malos, está basada en toda una serie de libros. Eso significa que aquí tenemos mucho potencial para secuelas y eso es bueno. Porque, sinceramente, lo único negativo que podría decir sobre esta película son las cosas que no hizo. Cuando una película te deja con ganas de más justo después de verla, es cuando sabes que tienes algo bueno entre manos. Si algún estudio puede hacer una secuela mejor que la original, ese es DreamWorks. ¿No me crees? ¿Alguien necesita un héroe? Es hora de Shrek 2. Esta película es muy divertida de principio a fin. Todo, desde la historia y los chistes hasta el romance y los temas. Todo se siente como si lo hubieran llevado al siguiente nivel en comparación con la primera película. Admito que Fiona sí queda un poco relegada en eso. No tiene mucho que hacer en la historia, la verdad. Agradecemos que ella decida si ella y Shrek seguirán como humanos. Esa frase sobre querer vivir felices para siempre con el ogro con el que se casó es una joya. Pase lo que pase, no debo llorar. Además, por mucho que amplía a los personajes antiguos, la película también presenta a unos personajes nuevos geniales como el gato con botas y el hada madrina. Tiene secuencias de acción muy divertidas y memorables, incluyendo uno de los mejores clímax del estudio. Poco hay que no guste de esta película. Todo funciona muy bien y expande el universo de Shrek, recordándonos por qué nos encantó desde el inicio. Es un momento divertido que repetiríamos. Luego está Kung Fu Panda, original de DreamWorks, famoso por historias absurdas. Pero ¿quién hubiera adivinado que una película sobre un panda aprendiendo Kung Fu resultaría ser tan conmovedora y tendría temas tan fuertes? Tanto los arcos de Po como los de Shifu están perfectamente desarrollados a lo largo de la película, ya que ambos crecen y a su vez se ayudan mutuamente a crecer. Tai Lung es un villano muy interesante y la amenaza ideal para que Po lo enfrente en su primera gran pelea. Aunque otras entregas de Kung Fu Panda e incluso otras películas de DreamWorks mantienen el nivel alto, no se puede negar que esta primera película de Kung Fu Panda tiene algunas de las secuencias de acción más fantásticas de todas. Animadas. La fuga de Tai Lung, su pelea con Shifu, la escena del puente y la batalla final destacan por su excelente realización. Pero por encima de todo, tenemos que apreciar esta película por la forma en que presenta sus muchas lecciones y temas. Todos ellos son cosas sobre las que tanto niños como adultos pueden reflexionar y aprender. Estás demasiado preocupado por lo que fue y lo que será. Todavía puede ser un poco tonta a veces, pero eso no le quita lo dramática y asombrosa que puede ser. Y francamente, es esta película. Respecto a las secuelas de DreamWorks, pocos fans dudarían en poner a Gato con Botas. El último deseo en la cima. Todavía no estamos seguros de cómo DreamWorks logró hacer esto, pero sin duda estamos agradecidos, ya que El último deseo logra destacar tanto como una increíble secuela que se integra perfectamente a su franquicia, como también simplemente una gran película en general. Cualquiera puede verla y disfrutarla sin haber visto las películas de Shrek o la primera de Gato con Botas. Eso por sí solo te dice lo buena que es esta película, tanto en la caracterización de sus personajes principales como en su narrativa en general. Juega maravillosamente con los tropos clásicos de los cuentos de hadas, mientras añade su propio toque único. Sus temas de vivir al máximo y valorar lo que tienes conmueven. Su arte y animación, similares a ilustraciones pintadas, son un espectáculo admirable. Y con un trío divertido liderando el camino y 3 tipos diferentes de antagonistas impulsando el conflicto de la película, hay algo aquí que prácticamente cualquiera puede disfrutar. Creemos que esta película merece todos los elogios del mundo por lo que logró, y esperamos que la próxima película de Shrek pueda seguir sus pasos, o mejor dicho, sus pasos de botas. Pero el título de mejor película de DreamWorks es para El Príncipe de Egipto, considerada una de sus obras maestras y una de las mejores animaciones de la historia. Debemos respetar la ambición de hacer una película así y lo atrevido de realizarla siendo de las primeras del estudio. Aunque puede haber algunos elementos ligeros e incluso un poco tontos, especialmente en el primer tercio más o menos, la película no evita los elementos más dramáticos y oscuros de la historia, definitivamente no rehúye los aspectos más complejos y logra retratar la tragedia de manera bastante respetuosa. Su animación es hermosa y absolutamente impresionante en algunas escenas, capturando de manera impecable tanto la maravilla como el horror, dependiendo de la secuencia. Y aunque puede que no obtengas tanto de ella si no eres religioso, aún hay muchos elementos dentro de la película que cualquiera puede apreciar. Aunque puede que no esté en la cima de la lista de todos los fans de DreamWorks, y eso está bien, no se puede negar que El Príncipe de Egipto es realmente una película de primer nivel. ¿Y cómo logra todo lo que podrías pedirle al abordar una historia tan épica e importante culturalmente como esta?